Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, pero mientras se ponen de pie, cogen sus Biblias, por favor. Como dijo nuestro hermano Sixto, agarren su espada, no la suelten, cojan sus Biblias y ubiquémonos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 40. En el primer turno hubo un poco de frío. En el segundo turno nos achicharramos de calor y parece que ahorita está haciendo frío, ¿verdad? Muy bien. Si quieren abrigarse, les recomendamos venir al segundo turno. Es un turno bien costeño. Muy bien, hermanos, todos lo ubicamos y vamos a dar lectura. Mientras yo leo, acompáñenme con la vista y con el oído. La palabra de Dios dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta tarde por tu bondad y tu amor inagotable, Señor, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Que tú permites, Padre Santo, que nos podamos reunir en esta tarde para honrarte, Señor, y exaltar tu bendito nombre. Dios eterno, tú conoces que en nuestros corazones, Señor Dios bendito, tú has puesto en ellos, Señor, ese deseo de venir a adorarte, Señor, porque queremos, Señor, no solamente exaltarte con los cánticos, con la participación, Señor, de los símbolos, sino también, Dios eterno, queremos adorarte a través de escuchar, Señor, tu bendita palabra. Permítenos, Señor, en esta tarde, Señor, acercarnos con reverencia a tu palabra para poder estar atentos a ella y saber, Dios eterno, qué quieres para nosotros. Te rogamos tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda guiar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, por favor, tomen asiento, acomódense. Bueno, hermanos, continuando con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este capítulo empieza con un milagro muy especial que hace el Señor Jesús con una multitud que encontró en Tiberias, la alimentación de los 5,000, y bueno, la alimentación de los más de 5,000 personas que estuvieron allí. Después de haber hecho esa señal milagrosa, el Señor Jesús sale de Tiberias, se dirige a Capernaum y sus discípulos hacen lo mismo. La multitud que había estado ahí, que había visto tal milagro, igual prosigue a Jesús
lo busca, va en busca de él y cruza el mar de Galilea rumbo a Capernaum. Cuando está ahí en Capernaum lo encuentran y le refieren varias cosas, hasta que el Señor Jesús los confronta diciéndoles que ellos no lo están buscando porque quieren aprender más de él o quieren seguir sus enseñanzas, sino por lo que se habían saciado su hambre ahí en Tiberias, por la comida milagrosa que el Señor Jesús les había dado. Cuando están ahí, el Señor Jesús además les confronta en el versículo 27 y les dice lo siguiente: ahora pues, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y es la confrontación que el Señor Jesús hace a todos los que están ahí, a todos los que cruzaron de Tiberias a Capernaum buscando al Señor Jesús. Y cuando están ahí, el Señor Jesús les dice: pongan toda su energía, pongan todas sus capacidades en hacer justamente en la comida que no perece, porque ustedes trabajan, pero trabajan para cosas que finalmente van a perecer, pero ahora pongan toda su energía, todas sus capacidades en cosas que a vida eterna permanezcan, y la cual el Hijo del Hombre les va a dar. El mismo Señor Jesús les está diciendo a toda la multitud: si hay algo en lo que deben colocar todas sus energías y capacidades en su trabajo y su obra, justamente es en las cosas de la vida eterna que permanecen. Y yo les voy a dar eso. Yo les voy a dar vida eterna. Yo les doy vida eterna, les doy salvación. Sin embargo, en el diálogo que continúa después de este versículo 27, vamos a encontrar dos preguntas que la multitud le hace al Señor Jesús, y después de esas dos preguntas le hace una petición que el Señor Jesús también contesta. Ahora, estas dos preguntas y esta petición están envueltas en lo que el Señor Jesús quiere expresar, no solamente a los que estuvieron ahí en Capernaum escuchando lo que Él decía, sino que llega hasta nuestra generación, y las palabras del Señor Jesús son las mismas para nosotros, que el Señor Jesús, es el pan de Dios provisto para salvación de cada uno de nosotros. Y ese es el tema que vamos a desarrollar, hermanos, el día de hoy. Jesús, el pan de Dios provisto para salvación. Y por favor, fíjense y resalten, si pueden, o subrayen el versículo 33 del capítulo 6, que ese es, en base a este versículo se va a desarrollar todo el tema de esta tarde. Porque el pan de Dios, dice el Señor Jesús, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Vamos a desarrollar el tema, hermanos, en 3 puntos principales. Primero, el desconocimiento que tenemos del pan de Dios. El desconocimiento que tenemos del pan de Dios que Dios provee para salvación, para vida eterna, y lo cual ignoramos. El segundo punto es el rechazo al pan de Dios, de cómo los seres humanos le decimos al Señor Jesús no, y rechazamos ese pan que está provisto para salvarnos, que Dios lo proveyó para darnos vida eterna, y la humanidad lo rechaza. Y en tercer lugar, veremos cómo el Señor Jesús expresa de Él mismo que es el pan de vida. Es el pan de vida, el pan de Dios que da vida, que provee vida, que provee salvación. Vayamos con el primer punto, hermanos. El desconocimiento
o la ignorancia acerca del pan de Dios. La multitud le pregunta al Señor Jesús, y aquí viene la primera pregunta. Le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta pregunta no está, tiene la finalidad de hacerle entender al Señor Jesús o a todos los que estaban escuchando ahí, hacer comprender lo siguiente: el hombre siempre está tratando de ganar su entrada al cielo. Siempre estamos procurando tratar de ganar nuestra entrada al cielo, de hacer algo para poder merecernos o ganarnos la salvación. Y eso es algo que de manera ignorante lo hacemos. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, en mi casa no nadie hablaba de Jesús, nadie hablaba del Señor Jesús, y por lo tanto yo ni sabía quién era el Señor Jesús. Después nadie hablaba del sacrificio que el Señor Jesús había hecho por mi vida, y por lo tanto yo desconocía acerca del pan de Dios. En algunos casos, por ejemplo, ustedes seguramente, de cuando eran pequeños, cuando niños, los traían a la iglesia, a las reuniones de la iglesia o a la escuela dominical, y de alguna manera ustedes escucharon del pan de Dios, escucharon del Señor Jesús, de su obra, y escucharon todo lo que Él había hecho por su vida. Y desde chiquitos entonces fueron escuchando y teniendo conocimiento del Señor Jesús. Pero existen y existieron otras personas que no. En casa nadie nos habló de Jesús, nadie nos habló de su sacrificio, nadie nos habló de lo que Él hizo por nosotros, de su vida de obediencia, nadie. Y por desconocimiento nosotros pretendíamos tratar de alcanzar el cielo, tratar de alcanzar la salvación a través de nosotros mismos, por nosotros mismos. Y esa es la pregunta que la multitud le está haciendo: ¿cómo podemos poner en práctica por nosotros mismos las obras de Dios? ¿Cómo nosotros podemos llegar a alcanzar las obras de Dios por nosotros mismos? Y muchos buscamos ganarnos el cielo mediante buenas obras, mediante buenas conductas, mediante vivir una vida que no haga daño a los demás, no lastime a los demás, que viva en paz con mis vecinos, en paz con la familia, que viva en paz con mis compañeros de trabajo, y de alguna manera tratamos de vivir moralmente, correctamente, bien, pero consideramos que eso me va a alcanzar para obtener vida eterna, obtener la salvación. Incluso algunas personas donan, son muy caritativas, dan, ayudan a orfanatos, ayudan a lugares de ancianos, ayudan y colaboran y consideran que esa ayuda que hacen, que esas buenas obras que hacen, van a hacer o les van a dar puntos para poder llegar al cielo. Nada más equivocado en nuestra vida, porque desconocemos justamente al pan de Dios. Desconocemos la provisión que Dios nos ha dado para salvarnos. Y gracias a Dios que el Señor Jesús les contesta esta primera pregunta. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 29: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para hacer la obra de Dios? Crean en mí. Crean en mí, porque Él está diciendo: crean en aquel el que Él ha enviado. Y justamente el que ha enviado es Dios, y a quien ha enviado es a su Hijo Jesucristo. Crean en mí. El Señor Jesús les está diciendo: la única obra que ustedes deben hacer para salvación de sus vidas es creer en mí. Nada más, no tienen que hacer nada más, poner su fe y su confianza únicamente en mí. No tienen que hacer otra cosa, solamente eso tienen que hacer.
primero creer en Cristo. Y luego las buenas obras y lo demás viene por la propia naturaleza ya de ser creyente, de ser hijos de Dios, porque somos ahora hijos de Dios, hijos de luz. Entonces, las buenas obras son un resultado natural de la vida del creyente. No es necesario esforzarnos para hacer buenas obras, porque eso es algo natural en la vida del creyente. Así como no nos esforzamos para pecar cuando estamos lejos de Dios, no es necesario esforzarnos para hacer buenas obras cuando ya hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesús. Las buenas obras surgen de manera natural. Es una evidencia natural del creyente. Pero la única forma, la única obra que Dios nos está pidiendo que hagamos es que como seres pecadores confesemos nuestros pecados y recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la única obra que podemos y que debemos hacer para alcanzar salvación. Ahora, hermanos, las personas que estaban ahí, la multitud que estaba ahí desconocía, y nosotros también en algún momento desconocimos, pero ahora ustedes, y esta tarde, ya escucharon las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús es que para obtener salvación y vida eterna, solo tenemos que creer en Él. Entonces, todos los que estamos en esta sala, ya no somos ignorantes ni desconocemos cómo alcanzar la salvación. Ya no lo desconocemos. Y más bien es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje a otras personas, que otras personas puedan llegar a conocer que efectivamente Jesús, el pan de Dios, es el único que provee salvación, es el único por el cual podemos obtener vida eterna y salvación. Sin embargo, una vez que conoces, una vez que sabes, porque la multitud también supo en ese momento lo que el Señor Jesús les dijo, nuestra tendencia natural como pecadores es rechazar a Cristo, es rechazar el pan de Dios que está provisto por Dios para salvarnos. Fijémonos en la segunda pregunta que la multitud le hace, versículo 30. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Crean en mí, les dijo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Crean en mí para que sean salvos, para que tengan vida eterna. Y ahora la multitud les dice, ya, pero ¿qué señal nos vas a mostrar? Haz algo especial para que nosotros podamos ver y podamos creer. Nosotros, como he dicho, ¿no? Ver para creer. Nosotros queremos ver en ti algo. ¿Qué obra haces? Danos una señal. Y así vamos a ver y vamos a creer en ti. Pero si tú no haces eso, nosotros difícilmente vamos a creer en ti. ¿Qué está haciendo la multitud? Lo está rechazando. Lo está rechazando. Y aún más con lo que les dice en el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La multitud no solamente le está diciendo al Señor Jesús, le está desafiando, le dice, muéstranos algo especial, haznos una señal, una obra para creer en ti. ¿Por qué? Mira Jesús, nuestros padres en el desierto comieron pan del cielo. Moisés les dio de comer maná del cielo. Eso es una obra espectacular. Eso es una señal divina. ¿Cómo nuestros padres no iban a seguir a Moisés? ¿Cómo no iban a creer en Moisés si Él les dio maná del cielo? Nuestros padres comieron maná en el desierto. En cambio tú, ¿qué has hecho, Jesús? Tú
multiplicado panes y pescados que obviamente ya existieron. Los panes ya estaban aquí, los peces ya estaban aquí. Tú no inventaste, no creaste aquí peces y panes. Los panes ya estaban hechos y los pescados ya estaban acá. Lo único que hiciste fue multiplicarlos. Pero Moisés nos dio algo sumamente especial. Él no creó el maná. Moisés no creó el maná, pero él pidió maná y el maná descendió del cielo. Y con ese maná nuestros padres subsistieron. Nuestros padres se sustentaron, se alimentaron, vivieron en el desierto por más de 40 años sustentados por el maná. Eso, hermanos, es arrogancia de parte de la multitud. Es una arrogancia y un desafío arrogante lo que ellos están haciendo. Ellos habían visto la señal milagrosa de la alimentación. Y ahora, a pesar de eso, no solamente de eso, a pesar de que también el Señor Jesús había sanado a un hombre que estaba hace mucho tiempo enfermo, y a pesar de eso le dicen al Señor Jesús: tú no, hasta ahora no nos das una señal en la que verdaderamente podamos creer en ti. Y los que estamos aquí en la sala, cuando leemos este desafío arrogante de esta multitud, podemos decir también: se pasaron, como dice Miguel Gabriel, se pasaron. ¿Cómo le van a desafiar así de manera tan arrogante al Señor Jesús? ¿Cómo le van a decir eso? Y es que tú y yo, en algún momento también hemos sido arrogantes con el Señor. En algún momento hemos sido arrogantes con Él. Y quizás hasta ahora lo estamos haciendo. Y tal cual la multitud le está pidiendo una señal y está haciendo comparaciones, tal cual tú y yo seguramente en algún momento le hemos dicho al Señor: ¿tú qué has hecho por mí? ¿Tú qué has hecho por mí? Mis padres me concibieron, mi madre me tuvo en su vientre, ¿tú qué hiciste por mí? Mi madre sufrió los dolores de parto. ¿Acaso tú, Jesús, sufriste los dolores de parto? ¿Acaso tú tuviste que salir a trabajar y pasar mucho tiempo, pasar por frío, pasar por calor, pasar por dificultades para llevar pan a la casa? ¿Acaso tú lo hiciste? No, lo hicieron mis padres. ¿Acaso tú estuviste ahí cuando mi hogar se destruyó? ¿Acaso tú estuviste ahí? Y nuestra arrogancia le dice lo mismo al Señor Jesús: tú no estuviste ahí. Siempre estuve solo. Y nuestra arrogancia nos dice a nuestro corazón, y nuestro corazón le dice al Señor Jesús: tú no hiciste nada por mí. Si yo estoy aquí, si yo tengo una profesión, si yo tengo trabajo, es porque me he quemado las pestañas, es porque me he esforzado para lograrlo. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué has hecho tú por mí? Yo he sido el que he hecho todo eso. Yo, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por levantarme de madrugada, por acostarme tarde, por exponerme a los peligros de la ciudad, yo he hecho todo eso. ¿Tú qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho por mí? Nuestra arrogancia es similar a la de la multitud. Y hacemos comparaciones. Y le decimos de frente al Señor Jesús o a Dios mismo: ¿qué has hecho por mí? Tú no has hecho nada por mí. Sigo en esta vida de dolor, sigo en esta vida de aflicción. ¿Y tú qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho por mí? La respuesta del Señor Jesús a esta pregunta la encontramos en el versículo 32. Y el Señor Jesús le responde: de cierto os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. No fue Moisés. Fue mi Padre quien nos dio el pan. Fue mi Padre quien les dio el pan del cielo.
Fue mi Padre quien te creó. Fue mi Padre quien permitió que te concibieran. Fue mi Padre el que permitió que ahora existas. Fue mi Padre el que te formó. Cada parte, cada célula de tu cuerpo lo formó en el vientre de tu madre. Me entretejió y te formó. Y tu embrión vieron mis ojos. ¿Acaso no estuvo ahí Dios? ¿Acaso no estuvo presente? ¿Acaso no fue Dios quien le dio fuerzas a tu madre para que soporte esos dolores del parto? ¿Acaso no fue Dios quien les proveyó de trabajo, de fuerzas, de energía a tus padres para que te puedan sustentar y ahora ya como profesional o te críen hasta esta hora, hasta este momento? ¿Acaso no es Dios quien nos ha dado capacidades y nos ha dado habilidades para poder estudiar, para poder obtener un trabajo? ¿Acaso no es Dios quien ha hecho todo eso? ¿Acaso no es Dios quien te guarda y te cuida, enviándote ángeles a tu alrededor para que te cuiden, saliendo de casa a tu trabajo, de tu trabajo a la casa, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia? ¿Acaso no es Dios el que te provee todo lo que tú necesitas? ¿Acaso no es Dios el que te ha provisto de una casa en donde puedes descansar, una cobija que te pueda abrigar? ¿Acaso no es Dios? Dice el Señor Jesús, Él es el que te ha dado todo lo que tú tienes. Y la respuesta del Señor Jesús a la multitud es esa. Moisés no les dio nada en el desierto. El maná que cayó en el desierto fue dado por mi Padre. Es mi Padre quien les ha dado y les ha suplido todas sus necesidades desde que Él decidió que ustedes existan en esta tierra. Y si ahora tú estás sentado aquí escuchando la palabra de Dios, es porque el Señor te ha cuidado hasta esta hora y te ha dado todo lo necesario para que estés aquí. Amén. Y la arrogancia desaparece cuando comprendemos que es Dios el que siempre ha estado con nosotros y nos ha provisto de todo lo que tenemos, de todo, absolutamente de todo. Y aún más cuando el Señor Jesús dice lo siguiente: porque no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da ahora, mi Padre os ofrece ahora el verdadero pan del cielo. No solamente les ha dado todo lo que ustedes han necesitado de su vida en su existencia, sino que ahora dice el Señor Jesús, les ofrece, les da el verdadero pan del cielo. Ese pan que efectivamente saciará sus vidas para siempre. Ese pan verdadero, ese pan completo, ese pan perfecto, que no se daña, ese pan que no se pudre, ese pan que no se daña, que no se seca, ese pan verdadero, perfecto, completo, que sacia tu alma. Ese es el pan que ahora ofrece Dios, el pan de Dios provisto para salvación, el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan que descendió del cielo, ese es el pan que da vida al mundo. Recuerden, hermanos, que el maná fue solamente dado al pueblo de Israel. Las otras naciones que estaban alrededor de Israel, ellos no conocían el maná. Las otras naciones que estaban en otros lugares de la tierra, ellos no recibieron el maná. El maná fue de exclusividad del pueblo de Israel, dado por Dios para su pueblo. Y ahora el Señor Jesús dice, ahora el verdadero pan no solamente es para Israel, el verdadero pan ahora es para que tenga vida todo el mundo, todo el mundo. Por eso ese pan es perfecto, es completo y es para todos. No solamente es para unas personas en especial, sino para todo el mundo, para todo el mundo. Y ese pan
es el que da vida. Ese pan es el que da salvación. Este pan es el Señor Jesús. Y aquí viene la petición de la multitud. En el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Y tal cual la mujer samaritana no logra comprender lo que el Señor Jesús les está diciendo. Ellos están pensando: sí, a ver, el pan que lo multiplicaste, de ese pan no estás hablando. Ok, estás hablando del pan del maná que descendió del cielo y que sustentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Danos de ese pan para que ya, igual que la mujer samaritana, ya no tenga que abrir el pozo a sacar agua. Danos ese pan todos los días. No lograron comprender lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y para que puedan comprender mejor, el Señor Jesús, en esta tercera parte, les explica y les manifiesta quién es Él, qué hace y qué hará. Versículo 35. El Señor Jesús les dijo: yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de Dios. No estén pensando en que les voy a dar maná otra vez. No estén pensando en que les voy a multiplicar todos los días los panes que ustedes tengan sobre la mesa. No, yo soy ese pan. Ese pan que Dios que permitió que descienda del cielo en el maná, en el desierto, era yo. Y yo estaba sustentando al pueblo de Israel. Pero ahora el verdadero pan que desciende del cielo soy yo. Y que puede saciar sus vidas, y que puede saciar sus almas, no solamente materialmente, sino que lo más importante, puede llevar a sus vidas a tener vida eterna, a tener salvación. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y la manifestación que el Señor Jesús les dice es la siguiente: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermanos, cuando nosotros vamos al Génesis y leemos cuando el Señor creó al hombre, a la mujer, vemos que cuando el Señor hizo al hombre, formó una figura de barro, el suelo, y después de hacer la figura de barro del cuerpo, dice que le dio aliento, sopló en él aliento de vida. Y a partir de Génesis podemos notar que hay dos partes que conforman nuestras vidas. Dos partes. La parte material, que es el barro que Dios hizo ahí en el Edén. El barro, la tierra, lo que nuestro cuerpo es, lo externo, incluso lo interno, nuestros órganos internos. Todo lo que hay en nosotros es materia. Esa materia es la parte material en nuestras vidas, lo que Dios formó del barro. ¿Y cuál es la parte inmaterial? La parte inmaterial es la que Dios sopló aliento de vida en nosotros. Esa es la parte inmaterial que Dios nos ha dado, donde está nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que somos nosotros, nuestra personalidad, todo lo que hay dentro de nosotros. Nosotros estamos compuestos por estas dos partes, la parte material y la parte inmaterial. Y el Señor Jesús les está diciendo que Él puede proveerles materialmente de todo, porque Dios siempre les ha provisto de todo lo necesario, materialmente. Y Dios siempre nos ha provisto de todo lo necesario, aún cuando nos hayamos sentado en casa y no hayamos tenido nada para comer, Dios siempre ha provisto todo lo necesario, de todo lo materialmente necesario para nuestras vidas. Siempre, en ningún momento de nuestros días Dios nos ha dejado sin algo para llevar a nuestros estómagos. Siempre
siempre ha cuidado lo material, siempre ha proveído lo material, porque sabe que nuestro cuerpo, que el cuerpo que fue hecho de barro, necesita cosas materiales para sobrevivir, lo necesita. Y por eso, cuando después de que creó al hombre y a la mujer, les dijo: miren todo lo que yo he creado para ustedes. Ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí. Ustedes incluso pueden matar a los animales que yo he creado para que los puedan comer. Lo pueden hacer. Coman todo lo que yo he creado, porque el Señor sabía que materialmente necesitábamos eso. Pero la parte inmaterial también necesita ser saciada. Nuestro ser interior también se debilita y se muere de hambre. Nuestro ser interior también necesita cuidado. Nuestro ser interior también necesita alimentarse. Y cuando el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida, Él está refiriéndose a ese pan que nuestro espíritu necesita, que nuestra parte inmaterial necesita. Y por eso dice: el que viene a mí, su ser nunca jamás volverá a tener hambre. ¿Por qué? Porque Jesús, el pan de Dios, nos va a saciar, nos va a llenar, nos va a alimentar y no va a permitir que estemos débiles. Nos va a satisfacer completamente. Y dice el Señor Jesús: el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. Y está hablando de nuestra parte inmaterial. De nuestra parte inmaterial. ¿Por qué? Porque nuestra parte material ya ha provisto todo. Pero ahora, en nuestra parte inmaterial, Jesús, el pan de vida, también provee de todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades espirituales. Cristo es el pan de vida, es el pan de Dios provisto para salvación. Y aquí el Señor Jesús, en el versículo 36, nuevamente, como Él conoce nuestros corazones, como Él sabe cómo somos, nuevamente hace la afirmación de que necesitamos ver para creer. Dice el Señor Jesús: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mas os he dicho, aunque me habéis visto y saben todo lo que yo soy, no creen. Ustedes y yo hemos visto cómo el Señor ha cuidado a siervos y siervas durante mucho tiempo. Tenemos ejemplos aquí en la iglesia y en otras congregaciones de cómo el Señor ha provisto de este pan de salvación a muchas personas. Y lo hemos visto cómo esas personas, en medio incluso hasta de su pobreza, nunca han dejado de creer en Dios. Y a pesar de eso, dice el Señor Jesús, nuestro corazón es tan duro que dice: a pesar de que ustedes pueden ver todas las maravillas que yo hago en otras personas, de todas las señales maravillosas que yo hago en otras personas o en tu propia familia, a pesar de eso, no crees, no quieres creer. Y nos da unas últimas palabras para que así podamos ahora creer, para que así podamos creer en la obra que Él hace y en la obra que Él hará. Dice el versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que el Padre te ha escogido y te ha llevado al Hijo. Y todo el que viene al Hijo dice: yo no le echo fuera, yo no lo rechazo, yo no le digo espera tu turno, no le digo separa cita para otra oportunidad, no. El Señor Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros que estamos aquí, que primero hemos sido escogidos desde la eternidad por Dios, y es Dios quien nos ha traído a los pies de Cristo. Es Dios quien nos ha traído a los pies de Cristo al pan de vida. Y cuando hemos estado ahí,
a los pies de Cristo, Cristo no nos ha dicho: aléjate de mí, pecador, no vengas conmigo. No, el Señor Jesús no nos ha echado fuera. Con sus brazos extendidos en la cruz del Calvario, nos estaba diciendo: ven a mí. Porque si mi Padre te ha traído hasta mí y tú vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. No te voy a echar fuera. Mi labor es que te quedes conmigo y que yo sea para ti ese pan que sacie tu vida, que sea ese alimento que sacie tu alma todos los días, ese alimento que te llene, que te satisfaga, que quite de ti toda esa enfermedad, toda esa debilidad que por nuestra propia naturaleza pecadora hay en nuestro ser interior. Yo soy ese pan que no solamente te va a alimentar, sino que además te va a fortalecer, que te va a sanar, que te va a restaurar. No te voy a echar fuera, porque he descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús. Esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, hermanos, se resume en estos dos versículos. Uno, en preservación de vida. Y dos, en salvación definitiva. Preservación de vida, dice el versículo 39. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Se perderá de su mano? Uy, se descuidó el Señor Jesús y me caí de su mano. Se tropezó y me caí. No. El Señor Jesús nos está diciendo ahora, a ti y a mí, que si el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y me ha traído a los pies de Cristo, y he venido a Cristo y Cristo me ha recibido, el Señor Jesús dice: la voluntad de mi Padre es que nada ni nadie se pierda. Y no se perderá. No nos perderemos. No nos perderemos. Yo no pierda nada. Y el Señor Jesús obviamente no nos va a perder, porque Él nos ha ganado con su sangre. Si somos de Él es porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa derramada en el Calvario. Él nos ha hecho suyos. Y si Él nos ha hecho suyos con tremendo sacrificio, Él no nos va a perder. Nunca nos caeremos de su mano. Nunca nos caeremos de su mano. Y aún más, el Señor Jesús dice que no solamente no nos perderemos, sino que además lo resucitaré en el día postrero. Y más adelante otra vez afirma: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que si vemos al Señor Jesús, si vemos sus obras, sus señales, su enseñanza, su persona, su obediencia y su obra en la cruz, y creemos en Él, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el pan de Dios provisto para salvación. Él es el pan de Dios que Dios proveyó para salvación de nuestras vidas. Y esa salvación es definitiva. El Señor Jesús no solamente nos va a preservar la vida y no va a pasar nada con nosotros, si es que Él no quiere, hasta que lleguemos a la resurrección de los muertos. Él va a preservar nuestra vida, incluso va a preservar nuestro cuerpo, porque cuando resucitemos vamos a resucitar con cuerpos gloriosos. Y ahora dice que si vemos y si creemos en Él, tenemos vida eterna. Y yo, dice nuevamente, le resucitaré en el día postrero. Nuestro Dios no solamente se preocupó por suplir todas nuestras necesidades materiales, sino que siempre se preocupó también por suplir nuestras
nuestras necesidades espirituales con el pan de vida, con el Señor Jesús. Cuando nosotros vemos al Hijo y creemos en el Señor Jesús, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Usted y yo aquí en esta noche ya, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, si hemos creído en Él, si hemos confiado en Él y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, ten por seguro que tienes vida eterna y que no te caerás de la mano del Señor Jesús. Y más bien, estate seguro que ya tienes asegurada vida eterna. Y no solamente vida eterna de tu alma, de la parte inmaterial, sino que además está seguro tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a resucitar en el día postrero. Dios te ha asegurado completamente. Y su salvación es definitiva. Su salvación es completa. La salvación de Dios no es solamente de nuestra parte inmaterial, sino también de la parte material. Cuando resucitemos en el día postrero. Para terminar, hermanos, cuando el Señor Jesús está hablando del pan que comieron en Tiberias, del maná que cayó del cielo, y ahora Él hablando que Él es el pan de vida que sustenta nuestras vidas, fijémonos en algo muy importante. Cada vez que tú preparas la comida, cada vez que tú preparas el pan, para preparar el pan tienes que usar diferentes instrumentos: cuchillo, cuchara, tenedor, fuego, para preparar. Y una vez que los ingieres igual, tienes que masticar, triturar, moler tu boca el pan que descendió del cielo. Es el Señor Jesús encarnado. El Señor Jesús encarnado es el pan que descendió del cielo. También fue triturado, también fue molido, también fue su costado incrustado como una lanza. Tuvo que hacer todo ese sacrificio para que efectivamente se cumpla la labor de ser pan de vida para nosotros. El pan de vida, el pan de Dios, tuvo que sufrir para que nosotros ahora tengamos vida eterna y salvación, y para que en algún momento, en el día postrero, resucitemos. Amado Dios y Padre bueno, te damos las gracias por tu amor y tu bondad sobre nuestras vidas. Perdónanos, Señor, perdónanos si muchas veces hemos pretendido alcanzar la salvación o la vida eterna o el cielo, Señor, a través de nuestros propios méritos, de nuestras propias fuerzas, sin considerar, Señor, que la única forma en la que podemos adquirir, Señor, la salvación es creyendo en tu Hijo Jesús, tu Hijo amado, que es el pan de vida, Señor, que tú diste para proveernos de salvación en nuestras vidas, para proveer de salvación, Padre Santo, para toda la humanidad. Perdónanos también, Señor, nuestra arrogancia, Señor, si muchas veces hemos comparado los beneficios que aparentemente obtenemos por nuestras fuerzas, olvidando, Señor, que en realidad tú eres el que siempre nos has dado todo, y que hasta ahora nos lo das, y que siempre, Señor, nos darás, Padre Santo, todo lo que materialmente necesitemos. Perdónanos, Dios mío, por olvidarte de que tú eres nuestro proveedor. Perdónanos por olvidarnos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, y que así como nos provees de tantas cosas materiales, aún, Señor, estás preocupado, Señor, por nuestras almas, porque también quieres proveer vida eterna para nosotros, Señor. Gracias te damos por el pan de vida que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque para que podamos alcanzar esa salvación, Él tuvo que ser molido, torturado, lastimado y crucificado en una cruz, para que ahora nosotros, Señor, disfrutemos de la vida eterna que Él consiguió con su sacrificio. Permítenos, Señor, confiar en que no nos traeremos de su mano,
y que nos preservará y nos salvará definitivamente en el día posterior. Bendito sea tu nombre, eterno Dios, que la gloria sea para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús.